Realmente que un país tenga todo eso para mí es un éxito rotundo. Pero bueno chicos, hoy sí miren, la noche ha caído, así que vamos terminando aquí la aventurita del día de hoy, conociendo cómo está Qatar 4 años después del Mundial. Aprovechando que ya estamos a un par de días de que el Mundial comience, pues este videito lo vi curioso de hacer para que pues ustedes recuerden el Mundial de Qatar 2022, ahorita que viene el nuevo Mundial de 2026. Así que me despido chicos, no olviden dejar su like, suscribirse, cuéntame aquí en los comentarios qué les ha parecido Qatar. ¿Se lo imaginaban así? ¿Se lo imaginaban diferente? Hoy que pues ya no está todo esto del auge mundialista, ¿cómo lo vieron? ¿Lo vieron lleno? ¿Lo vieron vacío? ¿Lo vieron desértico? ¿Abandonado? Yo lo voy a estar leyendo a todos. Me despido, nos vemos en la próxima. Y además que está casado con la idea de promover una Asamblea Nacional Constituyente. Un proyecto que busca acabar con la separación y equilibrio de poderes porque lo considera un bloqueo institucional, que busca quitarle la independencia al Banco de la República, que busca favorecer la concentración de poderes, reconfigurar el sistema institucional. Un modelo que básicamente es un modelo de constitucionalismo autoritario. Y el otro modelo que puede que no sea perfecto, que no todas sus propuestas convenzan, pero que se ha comprometido a jugar con las reglas constitucionales, a respetar la Constitución de 1991. Y creo que eso de cara a la segunda vuelta es interesante tenerlo en cuenta cuando vayamos a las urnas. Doctor Checo, mucha atención que me dicen que habla Abelardo de la Espriella. Primeras reacciones de Abelardo de la Espriella como ganador de la primera vuelta. ¿Qué está pasando, Pipe? Compatriotas, defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el Tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. Por lo pronto, vamos a celebrar esta victoria de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería, contra los de siempre, contra los que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento y el mismo régimen de Gustavo Petro. Así que los espero en una hora, a las 6:30 de la tarde, en el Cubo, en el Malecón del Río en Barranquilla, para dirigirme a Colombia y contarles cómo es que vamos a enfrentar esta segunda vuelta que va a cambiar para siempre la historia de Colombia. Gracias a Dios, gracias al fervor del pueblo colombiano, y nosotros hoy más que nunca estamos firmes por la patria. Así es, esas eran las primeras declaraciones del candidato ganador de esta primera vuelta electoral, Abelardo de la Espriella. Más de 10 millones de colombianos confiaron en mí, dice el candidato, y vamos por más. Y acaba de invitar a una gran celebración en el Cubo de Cristal en Barranquilla. Suena a gran celebración en la capital del Atlántico. Nuevamente Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta electoral. Hay segunda vuelta, se enfrentará a Iván Cepeda y vamos a hablar un poco de lo que transcurrió en la seguridad de esta jornada, y para eso nos vamos a conectar con nuestra periodista de Noticentro 1, Laura Parra. Laura, buenas noches, ¿qué está pasando? Joana, a esta hora actualizamos las cifras en materia de orden público, y es que desde el puesto de mando unificado se entregó el balance de la jornada hasta el momento. Esto dijo el director de la Policía Nacional, general William Rincón. Hoy no se registraron eventos de alteración del orden público. Tuvimos un total de 89 capturas, de las cuales 84 fueron por orden judicial por delitos sexuales, entre esos hurto también, homicidio y otros delitos, estos dentro del plan cazador. También tuvimos 7 capturas por delitos electorales, 5 en Popayán por corrupción a sufraganta, una en Valledupar por voto fraudulento y una en Cali por alteración a resultados electorales. Pues el ministro de Defensa aseguró que pese a que la jornada se ha dado con tranquilidad, ahora la alerta se eleva. Posterior a esta jornada, la alerta se eleva aún más, por 2 razones significativas. La primera es por la intención que podrían tener algunos grupos armados organizados criminales para mostrar que fue gracias a ellos que hubo esta tranquilidad aquí en Colombia. Y por otro lado, los ánimos de
simpatizantes radicales que puedan estar en desacuerdo con lo que ya se decidió en las urnas. Sin embargo, el director de la Policía Nacional aseguró que hasta el momento no hay una amenaza clara y directa confirmada. Que se esté generando un hecho o que tengamos en este momento un evento por algún grupo que vaya a afectar a alguna comunidad, algún sector, no la tenemos. Alertas tenemos varias, yo les decía al inicio que antes de todo este ejercicio teníamos más de 35 informaciones de inteligencia donde posiblemente se podían presentar algunos hechos, por eso hablábamos que teníamos unos lugares identificados como no violentos y otros violentos, que hasta el momento no hubo ninguna alteración. Pues Joan, las autoridades se mantienen en máxima alerta. Por ahora esta es la información que se tiene desde el puesto de mando unificado. Continúen ustedes con más información en estudio. Ya volvemos con nuestra programación. Rock en Varadero ya se palpita en la viola. Siento ganas de salir sin ver más. Tanta gente y el desierto. Anticipamos una nueva edición de la República del Rock, el ritual más convocante que este año llega con una grilla de lujo. ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a entender? La preguntaré. ¿Quién va a entenderte de mí? La Viola con Fer Molinero, viernes a la medianoche por TN. Ecuación de plana. Incubación de Brahma, sábado 10:30 de la mañana, por Canals. Vamos a ver siempre este sábado 10:00 por la camioneta. Por la camioneta. Este sábado a las 10 por Canals. Vamos a ver siempre. Regresamos con nuestra programación. (6:22 de la tarde en Colombia. Colombia elige a su presidente, primera vuelta electoral y cobertura especial del Canal 1 de estas elecciones presidenciales 2026. Y a esta hora, pues tenemos a Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta, que se enfrentará en la segunda con Iván Cepeda. Tenemos imágenes en este momento, está todo el mundo preparado en Barranquilla para la gran fiesta. Ahí vemos la gran celebración. Ahí tenemos la gran celebración en el Malecón. Abelardo de la Espriella ha citado a una gran fiesta en el Cubo de Cristal, que queda precisamente en el Malecón del Río, en Barranquilla, y se espera que en los próximos minutos, porque citó para las 6:30 de la tarde, así que debe estar muy próximo a llegar a ese lugar, donde claramente todo es fiesta. Camiseta amarilla de la Selección Colombia, un nuevo símbolo más, y allá se encuentra nuestro compañero Alfonso Espina. Alfonso, ¿qué está pasando? ¿Cómo va la fiesta? Pues la fiesta es esta, Joan, que usted está viendo. Tenemos que gritar acá con Menfi, porque esto está como día de Selección Colombia, Menfi, ¿o no? Una fiesta tricolor es lo que se vive en la calle principal del Malecón del Río, cerca a la Luna de Barranquilla, y esto porque está en alto la expectativa de la llegada del candidato Abelardo de la Espriella, banderas con el eslogan del candidato y mucha fiesta tricolor, como usted dice, como si estuviera de verdad jugando la Selección Colombia. Y calle que no sé cómo va a ser para llegar hasta Abelardo de la Espriella, porque está invadida calle. Menfi y yo estamos sobre la calzada de la avenida del Malecón. Acá hay comparsas del carnaval, por supuesto el picó que no puede faltar con el volumen con todo su volumen prendido, y todo el mundo esperando acá al candidato. Les contaremos tan pronto llegue Abelardo de la Espriella, Joan.
Gracias, efectivamente ya se ve la llegada de la caravana y estamos pendientes de toda la información con ustedes desde Barranquilla. Fiesta tricolor y se adelantó el Carnaval de Barranquilla y mientras a esta hora el Atlántico y gran parte de Colombia está celebrando, vamos al otro lugar donde yo no estoy tan seguro que la celebración esté tan fuerte. Allá se encuentra la campaña de Iván Cepeda, nuestro compañero periodista Pablo. Pablo, buenas tardes, buenas noches, ¿qué está pasando? Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el tradicional Salón Rojo del Hotel Tequendama en el centro de la ciudad. Pues a esta hora este es uno de los puntos políticos de mayor expectativa. En contados minutos aquí va a estar el candidato Iván Cepeda dando sus primeras declaraciones a los medios después de entregar los boletines de la registraduría y de conocerse los resultados de lo que ha sido esta jornada electoral, esta primera jornada electoral para definir el próximo presidente de nuestro país. Pues el ambiente es de absoluto emeritismo, pero también hay una enorme expectativa entre las filas, entre los diferentes simpatizantes y también las personas que se encuentran en este salón, quienes siguen de cerca pues cada boletín de la Registraduría Nacional que se está entregando. Es la información que se origina por el momento desde el centro de la capital. Pablo Castro, Noticentro 1. Pablo, muchas gracias. Y ahora vamos a la Registraduría Nacional o a la sede temporal en Corferias. Allí están Ana María y Stick. Salió un nuevo boletín. Bueno, Pipe, pónchamelo acá y lo hacemos acá. Parece que perdimos la comunicación. Sí, señor, tenemos boletín número 28 y en este momento con el 99.85 de los votos escrutados, Abelardo de la Espriella, 10.344.679 votos, Iván Cepeda, 9.679.145, Paloma Valencia, 1.637.428, Sergio Fajardo, 1.007.515 y Claudia López no sale de los 225.265, 99.85% de los votos escrutados. Doctor Camilo, vemos claramente que hay una gran fiesta y por el otro lado estábamos diciendo que yo no sé si sea tan fiesta y hablemos un poco de eso porque, digamos, aquí claramente pasaron Abelardo e Iván Cepeda, pero hasta hoy, hasta esta mañana o por lo menos hasta antes de las 4 de la tarde, la fotografía era, no, Cepeda está fijo, hay que ver es quién queda en segundo lugar que le pueda dar la pelea. Y vamos 2 horas y 26, exactamente 2 horas y 27 minutos después de ese cierre y la foto es al revés, hay un Abelardo de la Espriella y el que ocupó ese segundo espacio que quedaba libre fue Iván Cepeda. Yo no sé si eso sea objeto de victoria y de celebración. Yo no sé cómo se puede recibir eso y cómo puede impactar eso un poco también en lo que hablábamos ahora, porque yo entiendo que también en la campaña de la izquierda hay unos votos útiles que no están con tan la derecha, pero que no están tan convencidos. Así es, Joana. Además hay un tema importante ahí, es que ellos le apostaron y en su mensaje, a propósito a través de los mensajes, le apostaron una y otra vez a ganar en primera vuelta. Ellos en realidad creyeron, inclusive hay un mensaje que vi ahora de la campaña de Iván Cepeda que decía algo así como soy Iván Cepeda y en contadas horas seré su presidente. Y no ocurrió, y no solamente no ganaron en primera vuelta, sino que además tampoco ganaron la primera vuelta, es decir, en esta primera vuelta gana el candidato Abelardo de la Espriella. Y además de eso, los votos que sacan porcentualmente, pues se quedan en el 41%, algo muy similar al porcentaje que sacó Gustavo Petro en la primera vuelta de hace 4 años, lo que tampoco los deja a ellos, o los debería dejar muy contentos. Lo vimos en las imágenes, ¿no? Mientras en Barranquilla veíamos que volvió el carnaval, claro, también la gente en Barranquilla es mucho más alegre y eufórica. Allá sacan cualquier excusa para armar un carnaval. Se le tiene el carnaval a la mano, exactamente. Claro que sí. Y aparecen picos de la nada. Sí. Aquí en donde están en Bogotá, en Tequendama, en Tequendama, en el centro de Bogotá. Pues vemos como caras aburridas, no vemos tampoco mucha celebración, pero además de eso miren la imagen, ¿no? En Barranquilla, todo el mundo con la camisa de Selección Colombia. ¿Qué vemos en Barranquilla en las imágenes? Fervor popular. La gente, el ciudadano de a pie celebrando, mientras que con todo y eso la campaña de Iván Cepeda, pues en realidad son hoy la clase política, porque hoy la élite política, pues son ellos, que son los que están gobernando. Y esos mensajes también son importantes. Y ojo con esto, yo creo que esta es la primera vez, creo que Rodolfo Hernández también hizo algo similar, en donde un candidato a la presidencia que no es de Bogotá
igual celebra en su ciudad y no celebra en Bogotá. Generalmente todos, me acuerdo, hace 4 años Fico también hizo o tenía su evento programado aquí en Bogotá. Sin embargo, Abelardo de la Espriella manda un mensaje también muy importante en contra del centralismo bogotano, que eso también es otro de los mensajes que los colombianos están diciendo que están cansados. Mire, por ejemplo, el tema de Cúcuta, que lo revisaba ahorita. En Cúcuta, Abelardo de la Espriella sacó cerca del 70% de los votos, 70%. Una locura, una derrota absoluta de Iván Cepeda ahí en la frontera con Venezuela. Pero además, y eso sí, un poco cuando hablabas de salir del centralismo, Bogotá siempre ha sido tradicionalmente el epicentro de la política desde la fundación, pero aquí creo que ese reclamo o ese mensaje que se envía de descentralizarse también tiene que ver con una queja recurrente a lo largo del casi todo el periodo presidencial del presidente Gustavo Petro, y es que las regiones se quejan de que el presidente estaba desconectado, no hablaba ni con los gobernadores ni con los alcaldes. La prueba está en que Barranquilla, por ejemplo, y el Atlántico, pues tuvo que sacar sus proyectos en gran parte con su propio ejercicio y su propio bolsillo, porque el apoyo del gobierno, no lo digo yo, lo dijo el alcalde, lo dijo el gobernador, nos tocó echar para adelante entre nosotros porque el gobierno central no nos está echando la mano. Lo mismo pasó en el Meta, lo mismo pasa en el Valle del Cauca. El alcalde de Cali, con el tema de esa seguidilla de atentados y el tema de seguridad, una de las quejas recurrentes es que el gobierno central no se conecta con ellos, y yo creo que esa desconexión que hay hoy, por ejemplo, con ese mensaje de Abelardo diciendo yo celebro en Barranquilla, no en Bogotá, tiene que ver un poco con que el gobierno central se desconectó de la región, y hoy, como decimos en Canal 1 de Noticentro 1, Colombia se ve mejor desde las regiones, y eso quiere decir que hay una Colombia que nosotros de alguna manera, no es que nos neguemos a ver, pero no la tenemos tan completa en la imagen, y hoy nos está mostrando que tiene un peso muy importante. Así es, las regiones no se sintieron representadas por este gobierno. Este gobierno además tuvo una relación muy dura con aquellas regiones que no son tan afines a él, como por ejemplo mi departamento, el departamento de Antioquia, en donde también el alcalde y el gobernador les ha tocado terminar las obras, ellos con un gran esfuerzo, y no hay interlocución, cero, entre el presidente y los diferentes alcaldes y gobernadores. Incluso ocurre algo que es bien extraño, y es que cada vez que el presidente viaja a alguna de estas regiones de Colombia, generalmente no vemos ni al gobernador ni a los alcaldes acompañándolo. Él está ahí absolutamente solo, es una desconexión absoluta de las regiones, y aquí también hay un reclamo sobre eso. La gente quiere mayor representación, y Abelardo lo tuvo claro desde el principio, porque aquí me estaba acordando además que él tampoco inscribió su candidatura en Bogotá, no. Él inscribió su candidatura en Cali, y que eso también es un gesto simbólico bien importante, porque Cali, además de las regiones, además de lo que usted dijo de la mala relación del alcalde Alejandro Der con el presidente, pues también Cali ha sido una ciudad muy golpeada por el terrorismo este año y el año pasado. Y el factor seguridad fundamental en todo este proceso. Están las palabras de Paloma Valencia, acaba de hablar. ¿Qué dijo Paloma? Pipe, la escuchamos. Hoy quiero felicitar al doctor Abelardo de la Espriella por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae, no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Su voto es la expresión de los colombianos hastiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda. Ahí lo teníamos, pues Paloma Valencia, última hora, acaba de anunciar como Paloma Valencia, ojo que hay un juego de palabras que tenemos que definir ahora, anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella, reconoce su derrota, felicita a Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta y dice, yo como Paloma Valencia anuncio mi apoyo a Abelardo de la Espriella. Doctor Camilo, dos noticias siento yo, dos informaciones, no sé si estoy jugando en las sutilezas, pero me parece que hay juego de palabras y no sé si tenga que ver con yo apoyo y libero a mi gente para que vote como quiera o es vamos a apoyar. Sí, no, yo creo que seguramente, aunque no lo han dicho, de pronto hay una diferencia en la postura que va a tomar
el doctor Juan Daniel Oviedo, y quizás por eso ella dice eso. Pero ahí sí yo le quiero hacer un gran reconocimiento a Paloma por eso, porque esto es un acto de grandeza. Ella sabe de todas las heridas que hubo en medio de la campaña, de los ataques de lado y lado, etc. Y yo creí que se iba a demorar un poco más ese apoyo. Sin embargo, Paloma demuestra que ella pone el país primero, que ella entiende, como lo dijo en su discurso, que hoy la gran amenaza que tiene Colombia es la continuidad de este gobierno que ha destruido el sistema de salud, que tiene a Colombia retrocediendo décadas en materia de seguridad, y que eso hay que ponerlo por encima de cualquier ataque o diferencia política que hubiera existido entre los dos. Es un gesto además que se me parece mucho al gran gesto que tuvo en la elección de Argentina Patricia Bullrich, sí, que también se habían dicho de todo en la campaña. Y esa sí que fue vocal. Pero ella salió y salió esa imagen tan bonita de el pato, que era Patricia, abrazando al león, que era Milei. Yo creo que hoy podemos tener la imagen de la paloma abrazando al tigre, que es lo que necesitamos para derrotar al petrismo en segunda vuelta, o lo que Colombia pues quisiera en este caso con esta unión entre ellos dos. Creo que será la postura también del Centro Democrático. Ahora vi que el representante electo Daniel Briceño también se manifestó en con ese camino. Falta ver qué va a pasar con Juan Daniel Oviedo. Que uno podría prever, porque tal vez él en precampaña, y esa fue por ejemplo una de las diferencias que había entre Paloma y él, es que él desde un ratico antes dijo como, no sé si hasta allá llego, y él incluso utilizó un símil cuando sacó el segundo puesto en la consulta del 8 de marzo, dijo yo podría irme a ver ballenas y no meterme en esto. Y yo creo que tal vez podría ser el mensaje que viene, yo me voy a ver ballenas y libero a mi gente para que vote como quiera, porque sí llama la atención que, como usted, yo también coincidía en que me parecía que de pronto se iba a demorar un poquito más ese anuncio de ese apoyo del lado de Paloma hacia Abelardo de la Espriella. Por lo menos uno diría, mañana hay reunión, desayunan y conversan a ver qué pasa, pero ella, como bien lo dice usted, en un acto de honestidad, más que grandeza, me parece que es un acto de honestidad con el electorado y con su compromiso con Colombia, se para y dice, yo perdí, el señor ganó, pero yo voy a apoyar al señor. Y me parece que ahí es donde está la bisagra y la clave de este ejercicio, sobre todo porque, de nuevo, esa campaña Paloma Juan Daniel siempre tenía como una división interna muy particular, mensajes distintos, símbolos distintos, incluso logotipos diferentes, que yo creo que eso afectó mucho a la campaña, pero también es cierto que esa base que queda de Paloma y esa base que queda del uribismo, no sé si habría esperado un poco más a asentarse con Abelardo de la Espriella para ver si definía su apoyo o no. Vamos a un corte comercial muy rápido y ya seguimos con este análisis en las elecciones 2026 especial del Canal 1. Ya volvemos con nuestra programación. Rock en Varadero ya se palpita en la viola. Siento ganas de salir sin ver más. Tanta gente y el desierto. Anticipamos una nueva edición de la República del Rock, el ritual más convocante que este año llega con una grilla de lujo. ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? La Viola con Fer Molinero, viernes a la medianoche por TN. Rocklets, la forma más divertida de comer chocolate. Whoa, take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Regresamos con nuestra programación. Cinco y 38 de la tarde en todo el territorio colombiano. Colombia elige a su presidente en la primera vuelta electoral y Canal 1 está en este especial de cobertura de las elecciones 2026. El ganador, Abelardo de la Espriella, si usted se acaba de conectar, Abelardo de la Espriella, sí, como lo escucha, ganador de la primera vuelta con más de 10 millones de votos.
El segundo es Iván Cepeda con 9 millones, no alcanzó a los 10 millones de votos. Y hay una gran celebración que se prepara a esta hora en Barranquilla, mientras que el candidato Cepeda tiene convocado a todo el mundo en el Hotel Tequendama, aquí en el centro de Bogotá. Pero estamos pendientes de las reacciones y acaba de presentarse una muy importante que ya vamos a hablar con el doctor Camilo. Me dicen que acaba de hablar el expresidente Álvaro Uribe, justo Paloma acaba de anunciar su apoyo a Abelardo de la Espriella. Me dicen que el expresidente Uribe acaba de hablar. ¿Qué dijo? Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra. Votaremos por él y pedimos que se vote por él. Ahí está pues, el expresidente Álvaro Uribe anuncia y ratifica su compromiso, el que había asumido antes de la votación, de apoyar a Abelardo de la Espriella, reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella y también me parece un poquito que entrega la posta porque dice Colombia ha descubierto una nueva líder que tiene todavía un recorrido y me parece que es un poquito la entrega de la posta del uribismo en las manos de Paloma Valencia, ¿no? ¿Es así, doctor Camilo? Sí, le hace un reconocimiento sin duda a Paloma. Es un mensaje de grandeza también del expresidente Uribe, que además dice que honra la palabra. En el caso de él siempre repitió eso, él repitió que Colombia estaba por encima y que seguramente iba a apoyar a Abelardo de la Espriella, con quien además, pues también tenemos que recordar que el expresidente Uribe tiene muy buena relación con Abelardo de la Espriella. Abelardo ha sido su abogado en varias ocasiones. Abelardo dice que habla constantemente con él. No es un desconocido para él. No es un desconocido. Es cercano, muy cercano, pero políticamente tampoco es un desconocido. Y mira, hay un tema interesante, porque a veces el tiempo y el timing en las campañas políticas pues ocurren cosas que seguramente no se preveían, pero que le sirvió. Abelardo al principio seguramente quiso el apoyo del expresidente Uribe, quiso participar en la consulta y no lo dejaron. Y después monta la campaña de los de nunca versus los de siempre y eso le termina funcionando y al final yo creo que gran parte de este resultado tiene que ver con eso. Entonces al final el rechazo que tuvo por parte del expresidente Uribe del Centro Democrático para ser parte de ese proceso lo terminó beneficiando y es un poco lo que lo tiene hoy ganando en la primera vuelta. Al final, como en la vida, uno a veces cuando está perdiendo no se da cuenta que en realidad estaba ganando y eso es lo que le acaba de pasar, yo creo, a Abelardo de la Espriella. Pero también yo creo que esto le da tranquilidad al presidente Uribe sobre las posibilidades que él tiene de ganar una segunda vuelta, especialmente entendiendo que Iván Cepeda quizás hoy es su mayor enemigo y su mayor rival, y es la persona que en realidad tiene como proyecto de vida verlo en la cárcel. Entonces ahí yo creo que el expresidente Uribe pues siente alguna tranquilidad con todo lo que habrá que pasar ahora, porque si ustedes empiezan de una vez a sumar entre los votos de los diferentes, vemos que vamos a tener una elección de segunda vuelta definida por un verdadero voto finish con una diferencia muy corta entre los dos candidatos. Vamos a ver qué pasa en estas semanas que vienen, que además van a ser semanas muy cortas porque son también semanas que tienen puente las dos, en medio del Mundial. En medio de una fiesta que va a distraer, por lo se menos roba a sacar toda la mucho atención. Claro que exactamente. Sí. Vamos a la Registraduría Nacional en la sede de Corferias. Ana María y Stick tienen un nuevo boletín. Adelante, buenas noches. Joan, televidentes, seguimos en esta transmisión especial del Canal 1 en vivo. Este es el boletín número 31 de la Registraduría Nacional. 99,87% de las mesas escrutadas, un total de 121.000 mesas. 10.346.234 votos por Abelardo de la Espriella. En segundo lugar, Iván Cepeda, 9.680.834, 40,91%. Paloma Valencia en tercer lugar, 1.637.706 votos, 6,92% de todo esto escrutado hasta esta hora ya. Ana María, 6:42 de la noche.
Así es, mire, vamos a hablar un poco acerca de los territorios y es que se mantuvo también la tendencia ya con estos últimos boletines sobre cómo estuvo votando el país. Hablábamos hace unos momentos que lo que es las partes externas del país hacia las afueras votaron por Iván Cepeda, lo que es la costa, la parte sur también y la parte del occidente. Sin embargo, en el centro del país se concentró la votación por Abelardo de las Priella. En cuanto a la información de los votantes, dice la registraduría que hay 23.951.000 de 41.401.000 votantes habilitados en total, una votación pues en general bastante buena comparado con años anteriores donde la abstinencia era mucho mayor. Ana María, importante decir la diferencia de votos entre Abelardo de las Priella e Iván Cepeda. Tenemos 665.400 votos de diferencia. ¿Qué va a marcar la diferencia para la segunda vuelta presidencial? Los votos de Paloma Valencia, que son 1.637.706 votos, y los de Sergio Fajardo, 1.007.000 votos, exactamente lo que se está diciendo el día de hoy, porque ya los otros son más bajos. Aparece Claudia López con 225.000, Santiago Botero con 206.000. Ana María, es lo que se puede decir a esta hora en el boletín número 31 de la Registraduría Nacional, 99,87% de las mesas escrutadas. Stick, gracias. Pues se mantiene la diferencia de 600.000 y un poco más de votos entre Abelardo de las Priella, que tiene el primer lugar en esta primera vuelta electoral. Vamos a refrescar, ahí tenemos un nuevo boletín y confirma exactamente lo que estaba diciendo. Hay una diferencia de 600 y punta mil de votos entre Abelardo de las Priella e Iván Cepeda, que son los dos primeros que pasan a la segunda vuelta, y Paloma Valencia, que tiene 1.638.000 votos, Sergio Fajardo 1 millón de votos, y Claudia se quedó absolutamente inamovible con 225.000 votos. Y precisamente ese millón de votos que tiene Sergio Fajardo, que pareciera que fue lo que le había robado a Juan Daniel Oviedo en la consulta, ha sido recuperado por el centro, y de eso habló. Tenemos las declaraciones de Sergio Fajardo. A ver, Pipe, ¿qué dice? Unas palabras. Muchas gracias. La primera palabra que tengo que decir es gracias. Gracias a este equipo, gracias a ese millón de votos que nos dieron la confianza a nosotros. Gracias porque enfrentamos todas las adversidades que se podían enfrentar y las enfrentamos con dignidad, con nuestros principios, con nuestros sueños, con nuestros ideales, con nuestra decencia, y ese mensaje es muy importante para todo Colombia. Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos, y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho, vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor, y no nos vamos a resignar a mirar una confrontación, sino que vamos a ser protagonistas de lo que falta en estas elecciones. Naturalmente, felicitar a las personas que pasaron a la segunda vuelta. Nobleza obliga, y así hemos siempre respetado, independientemente de cualquier consideración, tenemos que ser respetuosos con nuestra democracia. Termino estas palabras diciendo, este millón de votos vale mucho para nuestro país. Nunca había estado... Nunca nuestro país había estado como está hoy, una Colombia con miedo, rabias, amarguras, divisiones, confrontaciones, odios. Y nosotros representamos todo lo contrario a eso. Nosotros vamos a participar, vamos a luchar para que nuestro país sea el que nos merecemos nosotros y no caigamos en una espiral de conflictos, de daños, de odios, de resentimientos. Eso es lo que representamos nosotros, lo vamos a representar todos los días, a todas las horas. Y este proyecto político, con dignidad y compromiso, tiene un camino muy grande enfrente de todo. Ahí estaba pues el ex candidato Sergio Fajardo. Este millón de votos vale mucho para Colombia. Doctor Camilo, parece que va a tomar más de un cafecito para hablar con el doctor Fajardo para los dos candidatos. Yo creo que está abierta la puerta para el lado y lado. Sí, yo creo que será difícil esa conversación, pero ahí está.
Hay un tema interesante inclusive en el discurso de ahora, y es que miren un poco lo que hemos venido analizando hoy todo el día, y es que Fajardo sí le habla a su centro, que es el que él interpreta que está profundamente preocupado por la polarización, por la división, etcétera, que es lo que yo les decía, que es la diferencia entre el país político y el país de verdad. En el país político sí hay mucho odio, mucha polarización, pero en el país de verdad lo que hay son preocupaciones por el día a día, por los problemas que tiene la gente, etcétera. Fajardo le sigue hablando ahí. Lo que sí es cierto, y esto es un tema muy importante, es que él sí logró algo que creo que es muy meritorio, y es que él estuvo amenazado después de la consulta por Juan Daniel Oviedo, que le iba a quitar el centro. El dueño del centro en Colombia desde las elecciones pasadas es Sergio Fajardo. Pues es que además se temía, perdón lo interrumpo, se temía a raíz de los resultados de la consulta. Claro. La gente dijo, miércoles Juan Daniel barrió, lo limpió del centro a Sergio Fajardo, se quedó con ese centro. Y lo logró mantener. Y esa fue como la gran sorpresa, y por mucho tiempo, hasta no hace nada de lo que quedaba de esta campaña, la gente dijo, Fajardo está liquidado, perdió el centro que era lo suyo. Y no está liquidado. 1 millón de votos no es nada despreciable para una persona que se sabía pues que no iba a sacar más de eso. Él mantiene su centro. Y también empezamos a ver que los votos de la consulta de Juan Daniel Oviedo había como cierto espejismo ahí. Nunca supimos, yo creo que ni él supo, de dónde salieron esos votos, de dónde llegaron. Y hay un tema importante frente al análisis que hacíamos anteriormente, frente a la decisión que va a tomar Juan Daniel Oviedo. Y es que él tiene que mirar también que si él quiere ser alcalde de Bogotá, en Bogotá no le fue tan bien. Y entonces, seguramente los votantes de Bogotá que votaron por Iván Cepeda y por Abelardo de la Espriella van a estar esperando mayor definición de él. Es decir, la opción de irse a ver ballenas en estas elecciones podrían costarle una eventual candidatura a la alcaldía de Bogotá. Y yo creo que eso lo tiene que tener muy claro, porque sus electores sí están esperando una decisión de él, y sus electores son los de Paloma Valencia, porque ahí está el voto del Centro Democrático que se quedó ahí. Y él tiene que interpretar eso, él que es tan juicioso con los datos para poder entender de dónde viene, pues ahí tiene que entender eso, que el centro en Colombia es de Sergio Fajardo, algo de Claudia López, pero pues muchísimo menos, que él no representa el centro y que él entonces tiene que mirar cómo va a jugar hoy. Bien, pues además una cosa muy relevante, ahí estamos viendo un nuevo boletín, boletín 33. Tenemos a Abelardo de la Espriella con 10.351.544, Iván Cepeda 9.683.549, Paloma Valencia 1.638.338, Sergio Fajardo con su 1.000.000 de votos del centro 8.111, y Claudia López, que ahora vamos a hablar de eso porque pues en las consultas 480 y pico mil de votos, y en la elección 225.000, y en los últimos 5 boletines no se ha movido a los 225.000. Vamos a un corte comercial y regresamos enseguida con esta cobertura especial de elecciones del Canal 1, elecciones 2026. Ya volvemos con nuestra programación. Cuando la pañalitis llega, las sonrisas desaparecen. Por eso, en casos de irritación severa e infección, usa crema número 4 Medicada. Su fórmula con nystatina empieza a actuar desde la primera aplicación, eliminando el hongo que causa la pañalitis y reparando la piel afectada. Crema número 4 Medicada. Protección efectiva, protección de mamá. DTQ. Si ese dolor muscular es tan fuerte que hasta lo más simple se vuelve difícil, prueba a un experto. Duraflex Advance. Su potente fórmula en cápsula líquida combina 3 componentes que eliminan rápidamente el dolor muscular. Se va el dolor muscular, llegó tu experto Duraflex. DTQ. Regresamos con nuestra programación. Seis de la tarde, 52 minutos en Colombia. Colombia elige hoy a su presidente y Canal 1 está en esa cobertura especial de las elecciones 2026, primera vuelta. Si usted acaba de llegar, le quiero contar que el ganador es Abelardo de la Espriella de esta primera vuelta. El segundo es Iván Cepeda y tercera Paloma Valencia. Tenemos, me dice Felipe, que tenemos a quién. Juan Daniel Oviedo está hablando en este momento. ¿Qué dijo Juan Daniel Oviedo? Hoy me duele como colombiano
que los resultados de estas elecciones se debatan entre los extremos populistas que nos distraen, que nos llevan a no reconocer los verdaderos problemas que tenemos en nuestro país. Ahí teníamos pues la declaración del candidato a la vicepresidencia por la fórmula de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, quien sigue con su discurso de los extremos y la discusión de los extremos populistas, pero pues que claramente los resultados, el número, digamos, 1.600.000 votos, 1.638.000 votos que tienen Paloma y él, pues tampoco dejan mucho espacio para decir que es que el centro tiene una conversación muy fuerte, muy relevante. Y yo creo que ahí lo que corresponde es revisar un poco ese discurso, porque usted bien lo decía hace un poquito, se cayó estrepitosamente de marzo 8 a hoy, y en marzo 8 cuando todo el mundo decía, no, seguramente se va a lanzar a la alcaldía de Bogotá, si hoy están pensando en ese mismo plan, pues vamos a tener un desafío grande ahí de la conversación del centro, o finalmente se va a mirar ballenas y libera, porque esta declaración que acaba de hacer, pues denota que sigue con su discurso de centro y polarizaciones. Acaba de salir otro boletín, tengo a Stick y a Ana María en la registraduría. Ana María, Stick, ¿qué está pasando? Así es, Joan, televidente, son las 6:54 de la noche, tenemos el avance número 33, el boletín de estas elecciones presidenciales 2026. Abelardo de la Espriella, 10.351.544 votos, 43,73%. Iván Cepeda, 9.683.000, pero mucha atención porque acaba de salir el boletín número 34. 99,92% de las mesas escrutadas. 10.351.000 votos por Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda, 9.683.000. Paloma Valencia, 1.638.338 votos. Este es el avance número 34, Ana María. Así es, Stick, mire, como usted lo dice, el 99,92% de las mesas informadas, es decir, 121.925 mesas en total, y para el total de los votantes hay 23.961.000 votantes en total. Pues ahí tenemos la confirmación de que se siguen manteniendo más de 600.000 votos de diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y que Paloma Valencia está en el 1.600.000, y yo creo que el doctor Camilo definitivamente, como lo habíamos anunciado, va a dar una segunda vuelta de voto finish, pero sobre todo mirando ya estos resultados, usted se sienta y de nuevo voy a hacer mi cuenta burda y voy a cortar esto, se van los dos de adelante y nos quedamos con los tres que tienen una votación relevante, y pues es que entre Sergio Fajardo y Claudia tienen 1.200.000 votos, y 1.200.000 votos 1.200.000 votos marca diferencia o no marca diferencia dependiendo de si de verdad es la representación del centro. Así es, pero mire un tema importante y lo que acabamos de ver de la declaración de Juan Daniel Oviedo, y es que sigue con la misma arrogancia que ahora que estaba el doctor Chacón aquí escribía, ¿cierto? De el único que interpreta los problemas de los colombianos soy yo, y entonces el resto son unos populistas de extremos. Yo creo que la gente ya está cansada también un poco de ese discurso. Yo creo que en realidad lo que vemos, y lo hemos dicho durante todo el día hoy, es que pues Abelardo de la Espriella le habló un poco también a la gente de sus problemas, y la otra campaña no logró hacerlo. Yo creo que en eso la gente también espera un poco más de humildad a la hora de perder. Hay que saber perder y no simplemente decir que esto es una batalla entre populistas que no entienden los problemas reales de los colombianos, porque no es tan así, y la gente está esperando, vuelvo e insisto, más grandeza por parte de él. Pero además no queda bien porque la campaña termina como empezó. La campaña entre ellos dos empezó con una entrevista desastrosa en la revista Cambio, en donde uno decía una cosa y el otro lo contradecía, lado, sí. Y terminó exactamente igual. La una sale y dice pues yo lo apoyo. Claro, pero además una cosa que llama mucho la atención, y es que precisamente iba a decir lo mismo, empezó como terminó, y es que curiosamente, y aquí no, y es cuando Juan Daniel Oviedo cierra esa votación histórica en la consulta y empieza este jaleo político, que se reúne con Paloma, que se reúne con el otro, que si la va a apoyar, que si no la va a apoyar. Después de que se reúne con ella, dice que sí, y vienen los seguidores de centro izquierda, le dicen,
oiga, ¿usted por qué tomó esa decisión? ¿Por qué se metió con Paloma? Nos sentimos traicionados. Y la explicación de él, muy elocuente, era porque yo soy capaz de ver terrenos comunes en la diferencia. Y Colombia tiene que encontrar esos terrenos comunes en la diferencia. Y ahora veo un Juan Daniel Oviedo en la derrota mucho más vehemente diciendo, no, es que me duele ver que Colombia se está debatiendo entre el populismo de los extremos y no veo como esa intención de encontrar terrenos comunes en la diferencia. Que además hay un tema muy importante ahí, y es el doctor José Manuel Restrepo, sí, fue durante muchos años su jefe. Cuando el doctor José Manuel Restrepo era rector del Rosario, Juan Daniel Oviedo era su mano derecha. Después fue durante 4 años su compañero en el gabinete del presidente Duque. Entonces no puede tener diferencias con las formas de Abelardo, y eso es válido. Pero yo creo que es injusto con quien fue su jefe, con quien además siempre ha dicho solo elogios con él, con el doctor José Manuel Restrepo, decir que él representa hoy un extremo populista. Yo creo que ahí se equivoca el doctor Juan Daniel Oviedo, porque precisamente lo que hoy necesita Colombia es sumar entre diferentes, como usted bien lo decía, para poder crear una gran coalición que interprete bien ese mensaje del deseo de muchos colombianos de que este gobierno y estas políticas no continúen por un lado, pero sobre todo no se perpetúen, que es la promesa de campaña de Iván Cepeda. Sí, así es, y también me llama la atención que en esa diferencia, pues yo no sé si en el fondo la verdad tenga la capacidad o tenga una base tan sólida y tan fiel como para seguir en esa posición tan vehemente de decir, es que estoy indignado y me duele mucho, porque pues, cuando uno está respaldado uno habla fuerte y le pega a la mesa, pero sacó 1 millón de votos en la consulta del 8 de marzo y del 8 de marzo a hoy eso se esfumó, porque además ese 1.600.000 que tienen Paloma y él, yo no sé cuántos votos realmente le haya aportado de la Paloma. Para mí esa es la base uribista pura que se quedó y se murió con las botas puestas con Paloma, pero yo no veo pues que Juan Daniel le haya aportado mucho más, y yo no sé si esta posición como tan distante de Paloma y tan distante de su antiguo jefe pues le puede aportar y le dé un valor en términos de la política. Vamos a hacer un breve corte comercial y vamos a cerrar esta parte de la cobertura para comenzar con nuestro programa informativo de análisis del Canal 1 sobre las elecciones 2026. Andrés Montoya ya es una voz clave en la conversación del país. En Sin Carreta, su mirada cercana, equilibrada y profunda le da contexto a lo que pasa y fuerza a lo que piensas. No es opinar, es entender y construir criterio. Sin Carreta, lunes a viernes, 7 de la noche, solo por Canal 1, libre como tú. Canal 1, libre como tú. El siguiente programa es para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana y closed caption. Siete de la noche, 1 minuto 45 segundos en Colombia, y comenzamos este programa especial de análisis de Canal 1 al estilo Noticentro 1 sobre esta jornada de elecciones. Colombia elige presidente y hoy ya tiene a sus 2 candidatos para la segunda vuelta. Si usted se acaba de conectar, sí señor, Abelardo de la Espriella es el gran ganador de esta primera jornada electoral en Colombia. Iván Cepeda es el segundo y Paloma Valencia tercera. Se quedó con 1.600.000 votos la candidata del uribismo. Vamos directamente al Consejo Nacional Electoral porque nos van a entregar el último reporte de la jornada. Valentina Mejía, buenas noches. ¿Qué pasó? Pues nosotros continuamos con este cubrimiento especial de elecciones presidenciales, y es que justamente tras la divulgación de estos resultados, Noticentro 1 habló con el presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Cristian Quirós, quien destacó el buen comportamiento de los ciudadanos en estos comicios. Es que estamos muy felices por la democracia, muy felices con el pueblo colombiano. Tuvimos una participación masiva de los colombianos, tuvimos más de 397.000 testigos haciendo reportes en tiempo real
a sus candidatos, a sus campañas. Tenemos la misión de observación internacional más grande de la historia. Estamos muy felices por la participación. No tuvimos ninguna novedad ni ningún requerimiento de alguna autoridad. Y es que justamente el presidente también envió un mensaje a quienes cuestionan la institucionalidad y la legitimidad de estas elecciones. Las elecciones no se declaran sino se demuestran, y eso es lo que acabamos de hacer. Instituciones fuertes, sólidas, independientes que demuestran cómo es que se trabaja en equipo y cómo se hacen unas elecciones para que todo el pueblo colombiano pueda participar, y yo creo que lo hicieron con mucho gusto, con mucha alegría, y fue una fiesta de la democracia el día de hoy. Continúen ustedes en estudio con más. Informó para Noticentro 1 Valentina Mejía. Valentina, gracias. 7 de la noche, 3 minutos en Colombia, y seguimos en este análisis de la jornada electoral para cerrar lo que ha sido una gran fiesta democrática que ya tiene 2 candidatos en la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Doctor Camilo, estábamos mirando ahorita un poquito el mapa de los resultados ya como por regiones y demás, y veíamos que, por ejemplo, digamos, el gran golpe de Abelardo fue en la costa Caribe, y uno muy particular, Bogotá, porque yo tenía la percepción de que Bogotá era mucho más hacia la izquierda, pero parece que Abelardo dio un golpe en la mesa, porque usted me decía que es un poco pendular, pero quisiera entender un poco más eso. Tema muy interesante ahí, porque lo que logró Abelardo de la Espriella fue robarle votos al petrismo en la costa, especialmente en el Atlántico, que es la ciudad donde está celebrando, donde hemos visto todas estas imágenes hoy, y ahí, especialmente en el Atlántico, le roba y le pellizca. Y en el caso de Bogotá, que es bien interesante, entre otras cosas, porque al principio de la campaña se solía decir que en Bogotá no votarían por Abelardo de la Espriella porque era muy costeño, porque no usaba medias, porque no le gustaban las formas, y al final lo que vemos es que pues sí votó, y a pesar de que Iván Cepeda pues gana Bogotá, pues Abelardo no está muy por detrás, y saca una votación bastante interesante en Bogotá. Yo creo que fue una muy buena estrategia de campaña. Recordemos el evento que hizo Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena, muy iniciando la campaña, todo el movimiento con influenciadores de Bogotá, etcétera. Creo que le funcionó mucho, y el tema de la costa, que es un tema que llama mucho la atención. Y llama mucho la atención también por lo siguiente, porque lo que yo vi, por ejemplo, todas las veces que fui a la costa en esta campaña, es que había mucho fervor popular alrededor de él. Es decir, uno veía que en realidad gran parte del pueblo costeño estaba con Abelardo, y uno lo veía en los medios de transporte que uno utilizaba, en los taxis, etcétera, y era algo extraño. Me acuerdo una vez, mi familia es de un municipio muy bonito que se llama El Guamo, Bolívar, en los Montes de María, y iba para allá. Oiga, me llamó la atención en la carretera. Eso conté, sin decirle mentiras, por ahí 35, y la campaña todavía no estaba tan adelante. Eso inclusive fue el año pasado. 35 microperforados de Abelardo de la Espriella. Y yo decía, si esto está pasando aquí, en el departamento de Bolívar, en las profundidades, aquí hay algo, aquí exacto, en la Colombia profunda, aquí hay algo pasando. Y yo creo que ahí está. Y hoy lo vemos, como le roba votos al petrismo en la costa, cómo logra mantenerse en Bogotá. También ahí hay un tema importante, y es que hay un trabajo juicioso del Centro Democrático en Bogotá. La votación de Daniel Briceño, por ejemplo, pues es una muestra un poco de eso, y ese Centro Democrático no se fue con Paloma, sino con Abelardo. Y para devolverme un tema que decíamos antes de comerciales, y es lo siguiente: en los votos de Paloma Valencia, recordemos también que ella tenía el apoyo de la gran mayoría de partidos políticos tradicionales. Sí. Y esos partidos pues no son mancos, esos partidos tienen estructuras políticas, y ahí se ven en ese resultado. Es decir, otro dato más que va en contra de la votación del doctor Juan Daniel Oviedo. Sin duda, el dueño del centro en Colombia, o de ese centro, digamos, bien pensante un poco, sigue siendo Sergio Fajardo, y logró mantenerlo, y por eso lo vimos ahora tan contento, porque tiene razones para celebrar. Para estar contento, y un Sergio Fajardo que además es muy inteligente, y de una vez mandó el mensaje y dice, ese 1.000.000 de votos vale mucho en Colombia. Ese es un mensaje político, pero también es un mensaje, digamos, de reivindicación de lo que se le daba por perdido y que él logró sostener, que paradójicamente quien ahora está muy vehemente en la conversación no logró sostener, que es Juan Daniel Oviedo, y uno en la consulta de marzo decía, Juan Daniel le quitó el centro a Fajardo, y hoy, tras la primera vuelta electoral, Fajardo sostuvo su centro, lo hace valer, lo reclama, y Juan Daniel Oviedo
sigue con el mensaje de la polarización y de los extremos populistas. Pero hagamos una conversación que me llamó mucho la atención ahora que estábamos hablando, y es, en la costa, escuchamos una declaración cuando Alfonso entrevistaba a alguien que decía, una señora decía, costeño vota costeño, sí. Y creo que ese mensaje está calando y está pensando, y para nadie es un secreto que la costa pone y quita presidente, porque tiene una votación importante, relevante y determinante. Pero en las zonas de frontera llama mucho la atención porque, por ejemplo, en Nariño, en Cúcuta, en el sur, pues Iván Cepeda se mantiene, pero son unas zonas que, por ejemplo, están muy influenciadas por los mensajes de hace poco, pues ayer fue, o antes de ya no me acuerdo ni que ya estamos, lo de Novoa, el presidente de Ecuador, se reunió con Abelardo de la Espriella e hizo un compromiso de cambiar el tema de la decisión de los aranceles y buscar mejorar las relaciones, y Abelardo lo celebró como su primer acto diplomático sin haber ganado. Pero el resto de las fronteras como que se mantienen un poco en el tema de Iván Cepeda. Esto tiene que ver con presiones de seguridad, con temas del discurso de soporte al gobierno Petro y a la propuesta política, o esto tiene que ver de nuevo con esa causalidad electoral que es ese péndulo que va y viene. No, las dos cosas. Primero, si ustedes miran el mapa, Iván Cepeda gana coincidencialmente en todas esas zonas que hoy en realidad están dominadas por las estructuras criminales. Que si no fuera porque hay una gran presión de las estructuras criminales para votar a favor de él, eso no debería ocurrir. Porque en realidad es una población que hoy está agobiada por la inseguridad, que está agobiada por el control de las estructuras criminales del territorio, que está agobiada por la extorsión, en donde además son unas estructuras que han reemplazado o buscado reemplazar al Estado en esos territorios. Sin embargo, allá sigue ganando él. Entonces, por un lado está eso, claro, el voto, la presión del voto fusil está ahí, y por eso, como decía el doctor Chacón más temprano, pues hay que tener todos los ojos puestos en evitar que ese tipo de presiones sigan ocurriendo y exigirle a la fuerza pública colombiana que retome el control de esos territorios y que no permita que a la gente salga a votar con miedo y amenazada, porque eso destruye absolutamente la democracia y la libertad. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, también es una región que pues, simpatiza con el mensaje político del presidente Petro, pero además de eso recordemos que pues, su fórmula vicepresidencial es una caucana también, sí. Y entonces ahí también todos los mensajes tenían que ver para ganarse esa zona del país, y es una zona que todavía tiene mucha confrontación social, donde la lucha de clases es muy fuerte, y esto sin duda quien mejor lo capitaliza es Iván Cepeda. Doctor Camelo, mire, ahorita que estaba hablando usted del tema, estábamos hablando del tema regiones y del tema centro, recuerdo, no tengo con precisión el nombre, no recuerdo si fue la esposa o una familiar del ministro Armando Benedetti, que en su cuenta de X publicó un mensaje un poco criticando a la campaña de la izquierda, diciendo: nos tienen a todos montados con el cuento de que vamos a ganar en primera y están perdiendo de vista lo que está pasando en el interior del país. ¿Será que ese fue el gran error de esa campaña y eso digamos, por ahí se desangró? Sí, sin duda, ellos le apostaron a eso. Yo creo que ellos tampoco han logrado leer, porque cuando uno está embelesado con el poder, uno empieza a volverse un poco ciego de lo que está ocurriendo. Y entonces ellos empiezan a medir que, por ejemplo, temas como el aumento del salario mínimo, que eso también es un tema que no hemos hablado hoy, que parte de la intervención un poco en el filo de la ley, como usted hablaba ahorita, sí, del presidente en la campaña, fue también temas como, por ejemplo, la suspensión de los peajes en el eje cafetero, sí, precisamente la semana pasada, o el decreto que tumbaba las fotomultas. Y seguramente vamos a ver para la segunda vuelta una intervención aún más descarada del gobierno en esa materia. Se dice que hay un proyecto de decreto, por ejemplo, para suspender el cobro del SOAT para algunas motos, me imagino que las menores de 200 centímetros cúbicos. El presidente Petro ha hablado y lo ha dicho que él quisiera hacer otro decreto de aumento del salario mínimo. Todo ese tipo de cosas para tratar de influir en las elecciones. Justificándolo, claro, con la presión hacia el Banco de la República, diciendo: es que si el Banco de la República vuelve a subir las tasas, voy a volver a subir el salario mínimo. Teniendo en cuenta que en términos estrictos de la economía, pues es prácticamente un imposible para el Banco de la República
al ver que no se está cumpliendo la meta de inflación, que estamos muy lejos de cumplir esa meta de inflación, pues el Banco de la República en algún momento va a tener que tomar la decisión, si es responsable, de modificar las tasas. Y Petro, consciente de eso, dice, pues yo me apoyo en esa decisión y voy a tomar mi golpe populista. Pero ese aumento del salario mínimo, de nuevo, y ahí se ve, de hecho, de febrero para acá también se ve en su propia imagen cómo fue subiendo su popularidad, que no estaba en el peor de los mundos, pero estaba no marcando bien, y tiene como un repunte y llega a unos 48, 49 y se va por ahí. Y un presidente que cierra un mandato con esos números, pues claramente tiene que ver con decisiones populistas y con anuncios populistas, todos en una seguidilla. Y ahí el papel de la Procuraduría va a ser muy importante, que hasta ahora al Procurador General, la verdad, lo han criticado mucho, porque yo creo que ha pasado muy respetuoso de la institucionalidad, pero no muy garante de su función, yo creo. Así es, yo creo que los colombianos no sentimos, o al menos este es mi caso personal, ninguna garantía de cuidado de la democracia por parte del procurador, porque ha permitido que este tipo de cosas pasen. Y mire un tema frente a lo que decíamos ahora, candidato Abelardo de las Priellas le roba votos al petrismo en la costa Caribe. ¿Y qué hace el presidente de la República esta semana? Se va para Cartagena, a la Plaza de Toros, se va a ir a una cosa en Barranquilla. Exactamente, hacer actos de proselitismo político, que además con mensajes claramente electorales en materia, porque lo dice, mejor dicho, no le faltó sino decir el nombre y el propios, apellido, claro. Pero de resto lo dice todo, el procurador mirando para otro lado, pero todo esto es precisamente porque sintieron tardíamente el avance de Abelardo de las Priellas en la costa y reaccionaron tarde, pero también la campaña de Iván Cepeda ha sido nula. Claro, es que la campaña de Iván Cepeda claramente ha sido campaña del presidente Gustavo Petro. Esa es la campaña de Iván Cepeda. Yo creo que hasta hoy no hemos visto una campaña de Iván Cepeda por Iván Cepeda. Esto es Iván Cepeda haciendo caso de la campaña que le está haciendo Petro, que ha sido su jefe de campaña, su mayor promotor, su administrador y hasta su financiador. Absolutamente todo. Y entonces Iván Cepeda lee en todos los discursos, no participa en ningún debate. Ayer por fin dio la primera entrevista sin leer. Iba, y precisamente ya entendimos por qué tenía que leer, porque va y entonces dice que la pobreza en Colombia no afectaba a los pobres. No. Un lapsus ahí que muestra que es muy mal candidato, que puede caer muy fácilmente en ese tipo de cosas y por eso lo van a mantener al margen. Ahora bien, eso le había funcionado en la primera vuelta porque además había pues toda esta amalgama de candidatos, claro. Paloma se llevaba mucha atención también porque ya iba a los debates, etcétera, pero ahora no. Ahora sí, toda la atención de la izquierda en Colombia va a estar puesta en él. Y la gente va a estar esperando que él hable, que diga mensajes, propuestas concretas. Sólidos. Vamos a ver si las va a tener o si su, en realidad, interlocutor seguirá siendo el presidente de la República. Me dicen que habla el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Pipe, ¿qué dijo? Que no eran las opciones que nosotros creíamos que le convenían a Colombia o que le convienen a Colombia en este momento. Le convenía a Colombia un camino distinto, un camino de unidad, un camino en donde superáramos el pleito, el conflicto, la polarización y sobre todo este gobierno que ha significado unos retrocesos en materia de seguridad, en materia de salud muy grandes para Colombia. Galán sí, pero no el alcalde, sino el senador, era el que estaba hablando. Y tenemos reacción del exalcalde Enrique Peñalosa. ¿Qué dijo Peñalosa? Apoyo, yo votaré por Abelardo de las Priellas. ¿Y qué sigue para la consulta? Es un excelente grupo, pero por ahora cada cual por su lado. Algún día de pronto seguimos trabajando en equipo porque tenemos muchas cosas en común. Gente que hace política, pero totalmente correcta, íntegra, honesta, preparada, trabajadora, que queremos a Colombia. Ahí teníamos al exalcalde Enrique Peñalosa y tiene además un mensaje muy particular porque no habíamos hablado un poco de eso. No es solo Paloma, y esto también hay que revisarlo, no es solo Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, sino que esa gran consulta, los candidatos que se hicieron en la gran consulta, cuando terminó la gran consulta, se sentaron y se reunieron alrededor de Paloma y dijeron vamos a apoyar a Paloma y vamos a rodear a Paloma. Y esos candidatos hoy, yo no sé si fue que la campaña de Paloma los desperdició, no aprovechó el potencial de cada uno de ellos, sino cogió una vocería en cada uno de ellos,
o si realmente lo que pasó es que ellos no aportaron los votos que traían, porque es que ese 1.600.000 votos es difícil dilucidar de dónde pueden salir distinto a la base uribista. Me parece que lo que puede aportar el resto de ese 1.600.000 es muy poco, es muy bajo. Y se pregunta uno entonces, ¿qué va a pasar ahora con esa gran consulta? Yo creo que lo que ocurrió ahí es que pues ellos tampoco tenían muchos votos y lo que se hizo fue que, pero además de eso, no quiero hablar mal, porque yo creo que ese interés de ellos de unirse y hacer la gran consulta y demás, pues es loable, era un poco lo que ellos interpretaron que el país estaba pidiendo, y personas muy diferentes pues decidieron unirse alrededor de la gran consulta. Pero también lo cierto es que ninguno venía con un caudal electoral. Ahí la única que tenía un caudal electoral era Paloma Valencia, que es el caudal del Centro Democrático, ¿cierto? Los otros no tenían maquinaria, no tenían, en las elecciones al Congreso no habían sacado nada. Mire, por ejemplo, el Nuevo Liberalismo, cómo le fue de mal en las elecciones al Congreso. Eso muestra que no traían muchos votos tampoco. Pero hay un mensaje muy interesante del doctor Peñalosa, y es un poco también el mensaje que da de esa unión de la gran consulta ya no existe. Ya cada uno cogió por su lado, así lo dijo él, lo estoy citando a él en palabras textuales, porque claro, en la victoria el cemento pega muy bien, sí. Pero ya después en la derrota después cada de que seca cuando está aguadito es difícil. Y hay un tema interesante, y es que a mí no me extrañaría que de ganar la presidencia el doctor Abelardo de la Espriella invite a Enrique Peñalosa a estar en su gabinete. Lo ha dicho que de los miembros de la gran consulta, a quien él más admira es Enrique Peñalosa, y Abelardo tendrá que mandar un mensaje también importante y rápido en caso de ganar la presidencia, insisto, no me estoy adelantando, a los mercados y demás, de nombrar un gabinete serio, técnico, etcétera, que un poco contrarreste los miedos que él da. Y quizás va a empezar a buscar personas como Enrique Peñalosa para que lo acompañen en la campaña, para que cumplan una función similar a la del doctor José Manuel Restrepo, claro, que es ganarse a los empresarios, claro, con sustento de un personaje técnico que tiene experiencia, que arrastra academia, que tiene galones para mostrar en la vida pública, pero sobre todo en la buena administración y en la buena ejecución de recursos y de proyectos, que yo creo que ese es uno de los factores determinantes en este momento, porque Colombia hasta cierto punto se estancó por cuenta del gobierno nacional, y lo que hablábamos ahora de la desconexión con las regiones fue en parte eso. Muchos gobernadores y alcaldes dijeron: yo me mandé con la obra por mi lado porque el gobierno ni me puso la plata, y la plata que tenía no me la desembolsó, y aquí estamos dándonos a capa de espada. Y me parece que esas figuras técnicas, ejecutoras, con conocimiento de proyectos, más allá de que usted pueda tener una distancia política o conceptual con ellas, pues es innegable que tienen una capacidad administradora y ejecutora muy relevante. Así es, así es. Ahí estamos viendo también, porque no habíamos visto si el presidente Petro ha dicho algo. Y aquí en pantalla estamos viendo un trino que puso el presidente, seguramente debe ser un trino larguísimo, que no sé si de pronto la inteligencia artificial nos pueda resumir de alguna manera, pero ahí estamos viendo un poco, Joan, lo que dijo el presidente de la República. A ver, pongámoslo aquí en la pantalla y vamos a echarle una mirada muy rápida. Me pongo las gafas porque me pusieron la pantalla muy lejos. Dice: el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. O sea, ¿cómo así? Lo que estamos contando acá no vale. Sí, él lo que está diciendo es lo que todos esperábamos, y es que... Mire esta frase que sigue: como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios en la última semana fueron variados en 3 oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Hay 2 censos en este momento, el oficial y el de software de los hermanos Bautista, que tienen 800. Bueno, esto ya, yo creo que no sigamos leyendo más, porque la verdad, tamaña barbaridad, yo no la voy a... Pipe, quítame esto de la pantalla, por favor. Yo esta tamaña barbaridad sí no la voy a seguir leyendo ni continuando. Me parece que esto es un acto de barbarie, de irresponsabilidad absoluta. Alguien que siembra de manera tan irresponsable una frase como: es que hay 800.000 cédulas más. Pues si tenía las pruebas, ¿por qué no las presentó antes de hoy?
Pregunto yo. Si tenía las pruebas, señor presidente, ¿por qué no las presentó antes de hoy? ¿Por qué no fue a los entes de control y dijo, mire, aquí están las pruebas de las 800.000? No puede ser que cuando su candidato pierde, porque además perdió, porque usted lo tenía presupuestado de primero, queda de segundo, entonces usted sale con un trino, en lugar de hacer un llamado a celebrar la fiesta democrática, porque Colombia salió a votar en masa, y aquí todos estamos reconociendo los resultados de cada una de nuestras decisiones. Pero yo veo con preocupación que el mensaje desde la Casa de Nariño es un mensaje incendiario, un mensaje irresponsable y un mensaje de agravio, no con sus contendores políticos, con los colombianos. Me parece que eso no debería ser el mensaje que corresponde a un presidente de verdad. Usted que tanto se jacta de decir que es que aquí manda el presidente, yo le recomiendo, señor presidente, que tome pausita un poquito, coja el DX de nuevo y celebre la fiesta democrática. Así es, lo que está haciendo el presidente de la República no es otra cosa que desconocer la democracia, desconocer la decisión de los colombianos, que además actuaron hoy en unas elecciones que vimos que se hicieron casi que con total normalidad. Claro, con un montón de irregularidades antes que ya las denunciamos en este programa, pero que hoy la gente salió a votar y a votar bien, como tiene que ocurrir en una democracia. Sale haciendo exactamente lo mismo que sus colegas pasados populistas, dictadores de América Latina. Me parece estar escuchando las declaraciones de Hugo Rafael Chávez Frías en las 3 elecciones siguientes que se robó. Tal cual, tal cual. Y lo que esto significa es una amenaza del presidente de la República en contra de las elecciones en Colombia, y lo que tenemos que hacer los colombianos, además de exigirle al presidente que actúe como tal, que actúe como el jefe del Estado y que respete la democracia y respete la Constitución que él juró defender cuando se posesionó como presidente, es también exigirle y pedirle a toda la comunidad internacional que venga por favor y esté vigilando constantemente las elecciones en Colombia, porque lo que viene ahí no es otra cosa que una amenaza de fraude, una amenaza de atentar contra la democracia y un peligro para la segunda vuelta de que haya elecciones libres y transparentes. Y lo único que puede garantizar eso es una comunidad internacional vigilante. Vamos a cumplir con nuestro compromiso de la lotería y ya regresamos con este análisis de la jornada electoral. Ya volvemos con nuestra... Tómate tu tiempo y saborea Roland Garros con Schweppes. ¿Estás seguro que era las 9? Segurísimo, nano. ¿Mañana o noche? Me mataste.
Vení a YPF, raspá y viajá a alentar a Leo y a Rodri. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF. Y viajá a alentarlos. Rocklets, la forma más divertida de comer chocolate. When we're out together dancing cheek to cheek. La mejor cerveza según la OCU. La Organización de Consumidores y Usuarios ha publicado en su página web cuál es la mejor cerveza de marca blanca en España. Según la evaluación a la que han sido sometidas las cervezas, la que mejor valoración ha tenido es la Steinburg Especial de Mercadona. La puntuación obtenida ha sido de 66 puntos sobre 100, alcanzando la primera posición en la categoría de marca blanca y la séptima en el ranking general de tipo lager. También analizaron 17 clásicas y 17 especiales de tipo lager. El mejor resultado lo obtuvieron 14 cervezas de marca blanca. Rock en Varadero ya se palpita en la viola. Siento ganas de salir sin ver más. Tanta gente y el desierto. Anticipamos una nueva edición de la República del Rock, el ritual más convocante que este año llega con una grilla de lujo. ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? La Viola con Fer Molinero, viernes a la medianoche por TN. Whoa, take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Regresamos con nuestra programación. Siete de la noche, 7:28 minutos ya en Colombia, en todo el territorio nacional. Colombia elige su presidente, Colombia votó en su primera vuelta, Abelardo de la Espriella ganó esta primera vuelta y va a segunda vuelta con Iván Cepeda. Vamos al Consejo Nacional Electoral que va a cerrar esta jornada, esta primera votación con un mensaje. Diego, buenas noches, ¿qué está pasando allá? Nos encontramos con Alejandra Molina, ella es miembro del Tribunal de Garantías de Bogotá del Consejo Nacional Electoral. Alejandra, bienvenida a Canal 1. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a toda la ciudadanía. Bueno, Alejandra, explíquenos cómo ha transcurrido y cómo han visto ustedes la jornada en la capital colombiana. El día de hoy, en verdad, el reporte para la ciudad de Bogotá ha sido parte de tranquilidad. Iniciamos con la instalación del PMU distrital a las 5 de la mañana, liderado por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la participación de todas las entidades que convergen en este gran encuentro del certamen y de compañía de las elecciones por la presidencia y la vicepresidencia. Masiva votación de la ciudadanía en el día de hoy, filas, pero todo obviamente organizado, todos los ciudadanos tuvieron la oportunidad de participar, sufragar y hacer parte de este día de elecciones para presidencia y vicepresidencia. Usted nos hablaba también del tema de testigos electorales. Para este año, y hablando del caso de Bogotá, ¿han aumentado frente a otras elecciones? Por supuesto, el Consejo Nacional Electoral en esta oportunidad ha querido incentivar la participación, invitando a los partidos y a los candidatos que efectivamente acrediten ante el Consejo Nacional Electoral tener testigos electorales. Para la ciudad de Bogotá contamos con 60.712 testigos electorales acreditados para las distintas campañas y para los diferentes candidatos que se han presentado a la candidatura de la presidencia de Colombia.
Bueno, ¿y qué esperan ustedes ahorita pues que se viene el tema de los conteos y demás y también para que estén todas las garantías electorales? Estando solo un par de minutos después del cierre de todos los puestos de votación en Colombia, vamos a empezar el preconteo y la transmisión que podrán seguir cada uno de los ciudadanos, las diferentes autoridades. Esperamos y pues son los ciudadanos quienes se manifiesten quién va a ser el nuevo presidente o si tendremos una segunda vuelta con dos que saldrán a competir por la presidencia de Colombia. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros acá en el canal. Gracias a usted, muy amable por la invitación. Diego, muchas gracias por la información desde el Consejo Nacional Electoral. Seguimos en este análisis de la primera fecha de las elecciones presidenciales en Colombia y tenemos el último boletín de la Registraduría Nacional. Pipe, si me ayudas, lo graficamos acá. Y dice que Abelardo de la Espriella, con el 99.95% de los votos escrutados, tiene en este preconteo 10.356.231 votos, mientras que Iván Cepeda tiene 9.686.023. Se sigue manteniendo esa distancia de los 600.000, 600 y pico mil de votos entre uno y otro. Paloma Valencia, 1.638.000, ya no creció más. Sergio Fajardo se quedó con ese millón de votos del centro y Claudia se quedó con sus 225.000 votos, un cuarto, la mitad de lo que había sacado en la consulta y pues un cuarto de lo que se esperaba para las votaciones del centro. Doctor Camilo, es innegable que la segunda parte de esta campaña, vistos los resultados y la escasa diferencia que hay hoy entre Abelardo y Cepeda, porque 600.000 votos, pues es una distancia grande en la primera vuelta, pero de cara a la segunda es una distancia relativamente pequeña, teniendo en cuenta que además de ahí para la derecha hay 2,5 millones de votos en juego. Uno pensaría que la radicalización se puede enfatizar en esta segunda vuelta. Pues eso sería lo menos inteligente. Yo creo que lo que hay que hacer hoy y lo que uno creería que iban a hacer los candidatos era cada uno de ellos pues acercarse un poco a esos votos que hoy tiene Sergio Fajardo y Claudia López. Yo creo que más o menos el 80% de los votos de Paloma Valencia, que son las bases duras del Centro Democrático y algo de la maquinaria de otros partidos, se va a la campaña de Abelardo de la Espriella, pero entonces hay que empezar a sumar con los otros. Y ahí es donde viene la estrategia un poco de cómo atraemos ese voto. Pero hay un tema interesante frente a lo que acabamos de ver del presidente de la República. Sí. Y es que lo que vemos entonces desde la campaña de Iván Cepeda, dicho por su vocero, que es el presidente de la República, es que se van a radicalizar aún más. Sí. Y los mensajes que van a empezar a mandar ahora es que hubo fraude en estas elecciones y a desconocer el resultado. Eso yo no sé hasta qué punto electoralmente le sume por lo siguiente. Tiene un valor. Porque al final este votante de centro que votó por Fajardo y por Claudia, si algo cuida, si en algo cree, es en la democracia. Es en el cuidado de la institucionalidad. Y además, y especialmente el de Claudia, pero el de Fajardo también, alrededor del cuidado de la Constitución del 91. Ajá. Y si ellos empiezan a ver mensajes como este del presidente, que son claros, pues una patada a la Constitución, de ir exactamente a patear la Constitución, a atentar contra la democracia, pues sin duda lo que va a empezar a ocurrir es que esta gente va a empezar a mirar a otro camino. Y ahí es donde la campaña de Abelardo, especialmente usando al doctor José Manuel Restrepo, tiene que empezar a traerlos. Por eso le decía ahorita lo de empezar a nombrar algunos posibles miembros de gabinete que sean estas personas que le puedan dar tranquilidad para traerse ese voto, entendiendo que es mucho mejor Abelardo de la Espriella, con todas las dudas que le puede generar a la gente, que el continuismo de quienes amenazan y pretenden destruir la democracia y la Constitución del 91. Sí, y el otro punto es, por el otro lado, yo creo que también hay un poco de fatiga en el electorado en general con este tema de la presión del desconocimiento, porque es que esto, digamos, esto no es reciente, esto llevamos un año largo con el tema de que es que primero era, ¿cómo se llama la firma de los pasaportes que estaba también? Sí. Thomas Gregg & Sons, que entonces eran los Gregg & Sons que tenían, después entonces vino que es que ahora son los hermanos Batista, y digamos, se presenta toda esta historia de un entramado de perversión y un gran complot, pero ese mismo software y esa misma información que hoy dice yo no reconozco, esa fue la que hace 4 años dijo, este señor ganó,
Y cuando fueron a los escrutinios la diferencia eran 2 o 3 papeletas por ahí que había mal marcadas. Pero así como que hay un error en el software o que hay una manipulación y que hay 800.000 firmas, a mí lo que me parece es que también va a llevar un poco al electorado al hastío de esa narrativa, porque también ya los colombianos dijimos, bueno, ya pasó todo el revuelo de la primera vuelta y yo al principio de esta transmisión decía, oiga, seguramente la segunda vuelta va a ser el momento de oprimir el botón de resetear y empezar a pensar en Colombia. Y yo creo que los colombianos vamos a estar esperando a partir de hoy propuestas reales, propuestas concretas, no este tema de que es que me están persiguiendo, que es que a mí no me quieren, porque ese mensaje yo creo que caló en un principio, pero me parece que en Colombia hay que respetarle la inteligencia a los colombianos y me parece que en el respeto a la inteligencia a los colombianos tiene que haber propuestas reales, propuestas concretas y no estas historias, no sé cómo calificarlas, no las calificamos mejor, pero me parece que son irrespetuosas con el electorado y en general con las instituciones del país. Sí, es una estrategia de manipulación del electorado. Yo creo que el electorado colombiano es muy inteligente, muy inteligente, y empieza a interpretar esto y valora profundamente la democracia y quiere que haya también cambios en el gobierno y que este tipo de transiciones tan importantes pues se hagan de la manera más pacífica posible. Y va a empezar a ver este tipo de amenazas con miedo. Y eso solamente va a llevar a que la gente salga a votar con miedo, con mucho más miedo de lo que pueda pasar. Pero yo, sin duda, como dije ahorita, pues todos tenemos que estar pendientes porque lo que vemos desde hoy es que él no va a reconocer un resultado adverso en la segunda vuelta. Y él no va a reconocer al nuevo presidente de la República. Usted decía que es importante la mirada de la comunidad internacional ahora sí, más que nunca. Así es. Y hablemos un poquito de eso porque para allá voy. Está en Colombia, llegó antes de anoche a Cartagena y llegó aquí a Bogotá y estuvo presente aquí en la sede de la registraduría en Corferias el senador estadounidense Bernie Moreno y trajo un mensaje pues muy concreto de Estados Unidos y es garantizar la democracia en Colombia, garantizar la participación libre de los colombianos, eliminar el voto fusil, ¿cierto? Y eliminar esta presión sobre el electorado. Y uno sí piensa que falta ver que se pronuncia Estados Unidos con respecto a los resultados de hoy y a las posiciones que van a tener mañana. Así es, Estados Unidos está mirando, Estados Unidos está observando. Y recordemos la reunión del presidente Petro con el presidente Trump en la Casa Blanca, que no fue otra cosa que una reunión así como cuando uno estaba en el colegio y en la rectoría lo llamaban para ponerle matrícula condicional. Sí. El presidente Petro está en matrícula condicional por parte del gobierno de Estados Unidos y este tipo de mensajes lo único que hacen es que Estados Unidos lo interprete como una amenaza contra la libertad y la democracia. Y Estados Unidos toma acciones frente a eso y por eso tiene un observador electoral que es el senador Bernie Moreno acá. Y seguramente va a estar mucho más pendiente y seguramente la embajada está mirando. Y no solamente necesitamos la participación de Estados Unidos, también del resto de la comunidad internacional, de la Unión Europea, etcétera, de aquellos países que cuidan y preservan las libertades y la democracia para estar todos los días monitoreando. Porque hay un tema importante, que es importante que los que nos están viendo lo entiendan, y es probable que el presidente no quiera reconocer el resultado de la segunda vuelta. Sin embargo, en Colombia hay instituciones, y hasta el día de hoy esas instituciones han funcionado y han evitado que él se convierta en un líder autoritario y que haga lo que quiera. Y van a seguir actuando. Y en Colombia la justicia va a actuar. Y las demás instituciones que tienen que ver con esto van a actuar para reconocer el triunfo. Entonces, sin duda el presidente va a tratar de entorpecer y de mandar el mensaje de que estas elecciones tuvieron fraude, pero los colombianos tenemos que estar firmes en el cuidado de la democracia y la libertad, exigir a la comunidad internacional y mostrarle al presidente que no vamos a permitir que en Colombia haya una dictadura. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con este análisis de la primera jornada electoral en Colombia. Colombia, elecciones 2026, cobertura especial del Canal 1. Ya volvemos con nuestra programación. Rock en Varadero ya se palpita en la viola. Siento ganas de salir sin ver más. Tanta gente y el desierto. Anticipamos una nueva edición de la República del Rock, el ritual más convocante que este año llega con una grilla de lujo. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién
dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? La Viola con Fer Molinero. Viernes a la medianoche por TN. Whoa, take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Rocklets, la forma más divertida de comer chocolate. He cuts inside, he goes for it. Heaven, when we're out together dancing cheek to cheek. Tómate tu tiempo y saborea Roland Garros con Schweppes. ¿Estás seguro que era las 9? Segurísimo, nano. Mañana o noche. Me mataste. Vení a YPF, raspá y viajá a alentar a Leo y a Rodri. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarlos. Regresamos con nuestra programación. 7 de la noche, 41 minutos en Colombia. Seguimos en esta cobertura especial del Canal 1 de las elecciones 2026, en este programa de análisis de lo que ha sido esta primera jornada. Si usted se acaba de conectar, le cuento que Abelardo de la Espriella es el ganador de esta primera vuelta con más de 10 millones de votos. Iván Cepeda pasa con él a la segunda vuelta en el segundo lugar con menos de 10 millones de votos. Y Paloma Valencia se quedó relegada en el tercer lugar con un poco más de 1.600.000 votos. Veamos, les voy a mostrar en pantalla una imagen muy particular. Hay unas imágenes aéreas en este momento. Pipe, si me ayudas. Eso que están viendo ustedes ahí es como una barcaza que está arrastrando una especie de escenario flotante. Y esta es una transmisión digital que está saliendo incluso por el canal de Abelardo de la Espriella. Y pareciera que lo que va a ocurrir es que el candidato viene ahí en su barcaza, en su escenario flotante, y se va a dirigir a los barranquilleros desde el agua. Yo no tengo muy claro si esto es en el río. Es el río Magdalena. Estamos como hacia el lado del malecón. Así es. Exacto, el río Magdalena. Claro, mira, ahí se ve, ya pareciera que Abelardo va a hablar desde ahí, porque estaba viendo otras imágenes hace un segundo y hay una cantidad de personas que están apuntando sus celulares hacia el agua. Luego, aparentemente, el candidato Abelardo de la Espriella, al ver que no iba a poder llegar al Cubo de Cristal en Barranquilla, donde hizo la citación a las 6:30 de la tarde, siendo las 7:42, nos quedamos sin señal, Pipe querido, nos quedamos sin señal. Viendo que Abelardo de la Espriella no llegaba y citó a las 6:30 de la tarde y son las 7:43 de la noche y aparentemente ni ha podido llegar ni iba a poder llegar, porque la cantidad de gente que había en las calles, vimos a nuestro compañero Alfonso gritando con una cantidad de gente de la camiseta de la Selección Colombia. Pues su fórmula ha sido irse por el agua, con un mensaje muy particular, es que siempre encuentra una vía alterna, lleva un mensaje distinto y comunica y anuncia desde lugares diferentes a los tradicionales. Sigue teniendo esa propuesta de simbolismos fuera de la caja, fuera del sistema, y se va a pronunciar desde el agua, va a dar su discurso de la victoria. Doctor Camilo, y estábamos hablando precisamente un poco de eso, de los mensajes que deja cada una de las candidaturas, y tenemos claro que desde la candidatura de Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe confirman su apoyo a Abelardo de la Espriella. Tenemos claro que de la gran consulta ya supimos que, por ejemplo, el doctor Peñalosa dice que se va con Abelardo de la Espriella, y esa gran consulta todavía no se ha definido, pero uno podría prever que varios técnicos de ahí, como el doctor Mauricio Cárdenas, como el doctor Juan Carlos Pinzón, van a anunciar su apoyo a Abelardo de la Espriella. Por el otro lado, conocimos un lamentable texto en las redes sociales del presidente Gustavo Petro en el que dice que no reconoce los resultados. Estamos pendientes de la declaración de Iván Cepeda, pero digamos que en general el mensaje es: hay un gran ganador hoy, es Iván Cepeda, y aunque este señor quedó de segundo, parece que no es el gran ganador y es el doctor, hay un gran mensaje de apoyo al doctor Abelardo de la Espriella, y parece que el segundo, que no es un ganador, aunque pasó a la segunda vuelta, es el senador Iván Cepeda.
Así es. Vimos también el ex candidato Juan Carlos Pinzón ya anunció también que iba a apoyar a Abelardo de la Espriella, igual que lo hizo Enrique Peñalosa. Entonces vemos un poco ya cómo se van dando los apoyos. Por ahí está viendo también que ya habló Claudia López y ella le mandó un mensaje a Iván Cepeda. Parece que Claudia López se va a ir con Iván Cepeda, porque ella lo que dice es: querido Iván, no te pueden seguir haciendo la campaña, tienes que hacerla, pero pues le hace un guiño para terminar allá. Y Sergio Fajardo, pues como es común en él, no dijo mucho, no dijo si sí o si no, dijo que los millones de votos que tenía era muy importante, pero bueno, ya veremos cómo se empieza a comportar la elección durante las próximas semanas y quién va sumando apoyos. Pero este tema que estamos viendo ahora en imágenes del barco, en el que parece que va a hablar el candidato Abelardo de la Espriella, pues sería también un gran mensaje importante, porque el río Magdalena es un símbolo de Colombia bien importante, y lo va a hacer además en su Ahí puerta estamos de viendo entrada, las imágenes, que es en Barranquilla, es decir, es la entrada a Colombia, en donde seguramente va a tener un mensaje bastante emotivo. Es algo que nunca hayamos visto. La campaña de Abelardo tiene un gran éxito en el manejo de la mística, ¿no? Sí. De la sorpresa, sí, de cosas que nadie nunca se había imaginado, ¿no? La primera campaña que llena el Movistar Arena, y ahora tenemos también la primera campaña que pues parece que va a ser un discurso desde una embarcación. Vamos a ver qué es lo que va a decir y qué es lo que va a pasar. Yo me atreveré, y aquí voy a dar un salto desde la ignorancia, pues yo me atreveré a decir que es la primera campaña presidencial de la era moderna que hace un mensaje desde el agua. Desde el agua, desde Barranquilla, desde las regiones y desde un río, desde el río Magdalena. Todos esos símbolos importan, y ahí es donde uno se da cuenta que lo que hay detrás ahí es una estrategia de marketing político impecable. Vamos a ver. Mire eso, y mire además ese gentío. No, es que esto está en el malecón del río. Evidentemente por tierra no iba a llegar nunca a la convocatoria. Me dicen, tenemos a Alfonso que nos está oyendo. Alfonso, ¿me escuchas? ¿Sobrevives? Alfonso, ¿me escuchas? Alfonso Espina me dice que está en Barranquilla. Es que parece que la turba abelardista le trajo a Alfonso. Parece que ha sido devorado por la turba abelardista, pero es que es evidente que hay un gentío y que esto es un mensaje sui generis, o al menos inédito, y evidentemente está muy cargado de simbolismo, ¿no? Incluso va el tigre colgado, montado en la barcaza, en la tribuna flotante que está iluminada y va con mensajes en sus pantallas LED, y ahí se puede ver desde lejos al candidato presidencial. Abelardo de la Espriella no llegó, ahí está, como habíamos previsto, no tenía cómo llegar en el trancón enorme que se hizo, y llegó muy al estilo de Abelardo de la Espriella, muy con el show de Abelardo de la Espriella, muy con el show que han hecho a través de redes sociales, en un planchón por el río Magdalena. Con esa luna que les hemos contado que está en Barranquilla, hay una bulla, como se dice y como debe ser en Barranquilla, enorme, con cánticos que repiten todo el tiempo, que se vive y se siente la presencia de Abelardo presidente ya. Obviamente saben todos que espera la segunda vuelta presidencial, pero acá lo da como seguro ganador de la presidencia de Colombia. En un planchón, entonces, desde el que seguramente le hablará a los barranquilleros en el malecón y a todos los colombianos, Abelardo de la Espriella está a punto de dar su primer discurso como ganador de la primera vuelta electoral en Colombia. Esperaremos que dice Abelardo de la Espriella para contárselos más adelante acá en el Canal 1. Vuelvo con ustedes a Bogotá, Joan. Alfonso, gracias, y esperamos que sigas sobreviviendo en medio de ese mar de gente y en medio de ese mar de anuncios electorales. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con esta cobertura especial de las elecciones 2026 del Canal 1. Ya volvemos con nuestra programación. 7 de la noche, 51 minutos en el territorio nacional. Colombia elige a su presidente y esta fue la primera jornada electoral. Seguimos en esta cobertura especial del Canal 1 y acaba de hablar el candidato que ha quedado en el segundo lugar y que disputará en la segunda vuelta la presidencia con Abelardo de la Espriella. Estoy hablando del senador Iván Cepeda, que tiene su concentración en el centro de Bogotá, en el Hotel Tequendama. Esto es lo que dijo. Quiero expresar
mi mayor agradecimiento a los movimientos sociales, a la gente de a pie, a todas las organizaciones populares, a todos los sindicatos, a quienes ya saludó Aida en su intervención, a mi equipo, a todos los que han participado en esta campaña, porque con esfuerzo, con imaginación, hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contado tenemos ante el país. Mal contado tenemos la mitad del país, dice el doctor Iván Cepeda, me dicen que estaba hablando Abelardo de la Espriella ya, por fin parece que logró llegar a la cita. A ver, Pipe, ¿qué dice? Delincuente, drogadicto y miserable. ¡Qué marica! ¡Qué marica! ¡Eso! ¡Eso! ¡Petro! ¡Delincuente miserable! ¡Eso! Y tú, acabando con los comerciantes! ¡No se van a robar la democracia! ¡Van para afuera! ¡Gracias, gente! ¡Que llegan y que frente a vos! Te juro que aunque pasen los años, la gente no olvida tu error. Echan el micrófono y ahí, pues por supuesto nos es imposible mantener filtradas esos calificativos y esas palabras que escuchamos. Pero sigue hablando. Bandidos redomados se roben la voluntad del pueblo. Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza. ¡Eso! Comunidad internacional, pongan sus ojos en Colombia. El golpista de Petro, como lo ha advertido desde hace años, quiere perpetuarse en el poder, desconociendo la voluntad del pueblo colombiano. ¡Fuera el comunismo! ¡Fuera! Por eso, ¡fuera zurdo de mierda! invita a romper las normas electorales y él lo hace todo el tiempo. Por eso quiere hacerle campaña a su marioneta, el impedido de Cepeda. Quiere desestabilizar el país y sacar sus hordas de violentos para incendiar a Colombia. ¿Lo vamos a permitir? ¡No! ¿Lo vamos a enfrentar? ¡Sí! ¿Vamos a defender la patria por la razón o por la fuerza? ¡Gracias, Colombia! ¡Eso! ¡Que se siente! ¡Óyelo! ¡Te juro que aunque pasen los años! Bien, ahí teníamos la declaración del ganador de esta primera vuelta electoral, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, con dos mensajes muy claros, uno que ya estábamos más o menos advirtiendo acá y el segundo pues con una declaración de lo que será la segunda vuelta. Dice: vamos a defender a Colombia por la razón o por la fuerza. Se despacha en calificativos con la actitud del presidente Gustavo Petro, denuncia que está buscando incendiar el país y es un poco lo que hablábamos ahora, hace un llamado a la comunidad internacional a decir: pongan sus ojos en Colombia porque hay una actitud golpista, lo califica como golpista. Así es, así es. Yo creo que pues lo que vemos también es un mensaje de un presidente, de un candidato envalentonado, un poco usando calificativos, un poco también recogiendo, porque en eso lo hace muy bien, el sentir popular de muchos colombianos que de lo que sintieron con las declaraciones del presidente Petro y también con las declaraciones de Iván Cepeda y de Aida Cuilqué, que hablan que hubo fraude, etcétera, etcétera. Pues él está recogiendo un poco ese fervor popular. Yo lo que sí creo es que, por supuesto, hay que defender a Colombia, defender la libertad, defender la democracia. Lo que no hay que hacerlo es por la fuerza, sino a través de las instituciones en Colombia. Colombia es un país con instituciones fuertes, que tiene todos los mecanismos para cuidar la democracia, protegerla, pero también, y celebro ese llamado a la comunidad internacional para que esté más activa vigilando y cuidando las elecciones en Colombia, que es un poco lo que necesitamos hoy. Sí, yo creo que aquí el llamado, evidentemente, y tal vez, digamos, está un poco cargado de euforia. Así pues es. El fervor, tiene 1 millón de personas que tiene 10 millones de personas que votaron por él, y ahí en el malecón, pues debe haber un 100 y algo mil.
y lo que tal vez su mensaje un poco cargado de emociones, vamos a defender a Colombia por la razón o por la fuerza, quiere decir es por la imposición del orden institucional. Creo yo que es por ahí el mensaje y coincido en eso. Yo creo que Colombia tiene su democracia muy sólida, una institucionalidad muy fuerte y me parece que las vías de hecho evidentemente no son el camino ni de la derecha ni de la izquierda. Lo que sí creo que me parece muy importante es un poco esa denuncia de una actitud golpista y de desconocer y de desbaratar todo este proceso, de desvirtuarlo para poder buscar, como bien dijo, desvirtir es incendiar el país y ese me parece que es un riesgo en el que estamos muy cerca si no tomamos razón de lo que debe ser a partir de mañana esta segunda vuelta electoral. Así es, yo creo que todos los colombianos que protegemos y que cuidamos la libertad y la democracia tenemos que tener también tiempo de cabeza fría, porque lo que requiere hoy es, tenemos que cuidar y proteger nuestra democracia desde la razón también, ¿cierto? Y desde la lucha legal con las instituciones, etcétera. En Colombia sin duda no vamos a permitir que se desconozca el resultado de las elecciones libres y la decisión libre de millones de colombianos, pero también tenemos que confiar en que Colombia hace parte también de una comunidad internacional que protege y cuida la democracia y la libertad y que no va a permitir que Colombia caiga en manos de una dictadura que desconoce el resultado de la voluntad popular. Lo peor que puede pasar en un país, lo peor que le puede pasar a un país es cuando el resultado legítimo de la gente, de las decisiones que la gente decide, para eso tenemos una democracia, empieza a atacarse y además a desconocerse como está haciendo el presidente de la República y su candidato Iván Cepeda. Yo creo que tenemos que llamarnos a la calma, pero a la fuerza de las instituciones y de la ley para cuidar la democracia y la libertad en Colombia. Nos queda un minutico de programa y yo quiero, antes de darle la palabra para cerrar, solamente agradecerle a los colombianos que hoy salieron a participar de manera honesta, entregada, creyendo en que su voto vale, y eso es un mensaje que el Canal 1 ha puesto de manifiesto en estos días, y es que hay que votar libres, y la decisión libre de votar tiene incluido creer que el voto del colombiano vale, su voto vale, colombiano, su voto cuenta. Hoy fue contado, fueron contados en todas las campañas, no en unas sí y en otras no. Fueron contadas en todos y queremos hacer desde Canal 1 una invitación que seguramente mantendremos a partir de mañana y es voten libres, voten creyendo en sus decisiones. Los invitamos a eso. Doctor Camilo, sus palabras de cierre para despedirnos. No, me uno a sus felicitaciones al pueblo colombiano. Lo que vimos hoy fue una jornada tranquila en donde los colombianos ejercieron su derecho al voto, tomaron una decisión libre y democrática que lastimosamente termina empañada por las palabras del presidente de la República, pero creo que la democracia hoy triunfó. También felicito a la registraduría por la velocidad del trabajo que hizo, que también lo único que debería estar dando hoy es tranquilidad en los hogares colombianos y no ese sinsabor con el que quedamos al final. Y bueno, y a todos ustedes por vernos y seguir esta transmisión, un gusto y gracias como siempre a esta casa. Siempre bienvenido, doctor Camilo. Esta es su casa, la Casa de las Noticias, la Casa de la Libertad. A ustedes les damos gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Recuerden, nos vemos en la segunda vuelta. Voten libre, voten conscientemente. Gracias por acompañarnos en este especial de elecciones 2026 del Canal 1. Feliz noche. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene subtítulos de apoyo o closed caption. ...2026 en Canal Sur. Por Canal Sur. Vamos a ver siempre. Dilo bonito, Marieta. Sabor. El cuarto de... No tenemos tiempo, pero queremos comer saludable y variado y rico. Y bueno, no se permite. Una de mis agentes, después tengo a Mary, un montón somos. Andy,
porque a la fe está buena, no mucho tiempo y demás. Y bueno, uno estamos